Hoy es el día 6 de este recorrido cuaresmal. Señor, nos ofreces el camino, el estrecho, y el mundo nos ofrece el camino ancho. Nos pide, Señor, aguardar la voluntad del Padre. Es más, tú mismo en el Getsemaní dices: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nosotros, Señor, tenemos que combatir con esas fuerzas del mal que quieren que nuestra voluntad vaya por el camino ancho del placer, por el camino ancho del deseo, por el camino ancho del desenfreno. Enséñanos, Señor, en este camino cuaresmal, que no solamente es nuestro capricho, sino el cumplir tu voluntad lo que te agrada en todo. Ayúdanos para que comprendamos que este recorrido es el mejor. Quizá no es el que más nos va a gustar, pero sí es el que nos va a servir para alcanzar la santidad. Te amamos, Señor. Haz que nuestro camino hacia ti sea con perseverancia, con esfuerzo, con sacrificio, para encontrarte en el monte de la redención. Contigo, Señor, camino a la santidad. Señor, le hemos prestado muchas veces el oído a la crítica, a la murmuración, al chisme. Le hemos prestado el oído y la atención a cosas que no le hacen bien a nuestra vida espiritual. Pero hoy, háblanos, Señor, y que tu palabra nos enamore, que nos muestre el camino de santidad que nos propones al escuchar cada día y con atención y devoción tu palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad les digo, que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: En verdad les digo que lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Capítulo 25 de San Mateo, conocido o titulado como El Juicio Final. Ya el solo título causa sugestión, pero la preocupación nuestra no es porque exista el infierno. La preocupación nuestra es por no perder el cielo, por nosotros estar proyectados con ganas, con ilusión, con esperanza en esa realidad del cielo. Si yo te pregunto: ¿quieres el cielo? Seguramente me dirás: sí. ¿Quieres ser santo? Sí. A viva voz responderá que sí, que quieres el cielo. Pero, ¿estás dispuesto a recorrer este camino para llegar a esta realidad del cielo? Pues bien, el Señor ya nos está explicando perfectamente en estos versos del Evangelio. Esta meta está radicada precisamente en las obras de caridad, que a propósito de este tiempo cuaresmal nos haría mucho bien reflexionarlas y, más importante aún, ponerlas en práctica. Sí, que le hará mucho bien a nuestra alma. ¿Cuáles son esas obras de misericordia? Son 7 espirituales y 7 corporales. Las espirituales: enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que lo necesita, perdonar las ofensas, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Y las corporales: visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento,
dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, dar cristiana sepultura y orar por los difuntos. Pero de nada sirve que no las sepamos con perfección, en orden o en desorden. Sirve es que las pongamos en práctica y, como dice el refrán, haz el bien sin mirar a quién. Esta es la realidad del Evangelio. Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos necesitado? Y el Señor les dirá, cada vez que lo hicieron con uno de aquellos mis hermanos, lo hicieron conmigo. Entonces es para poner en práctica esta realidad que nos muestra el Evangelio. ¿Quieren la salvación? No nos quedemos anhelándola, trabajemos por ella. Esforcémonos cada día por alcanzarla a través de estos medios que ya nos brinda el Evangelio. Y entonces podremos escuchar de Jesús esta maravillosa invitación. Vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para ustedes. Y qué alegría entonces nosotros poder recibir del Señor esta invitación al banquete celestial. Animémonos, hermanos, seamos tan valientes como decididos para poner en práctica esto que el Señor nos enseña. Llevemos nuestra fe a una dimensión de fraternidad, donde ponemos en práctica esto que el Señor nos enseña. Entonces mucho cuidado con aquellos que dicen que solo basta tener fe, que las obras no sirven de nada. El capítulo 25 de San Mateo ya nos está demostrando que sí, que es una fe con obras, y esa obra practicada precisamente con el hermano, y en él está Cristo. Fe sin obras es fe muerta, dice San Pablo. Pues animémonos entonces para que nuestra fe nos lleve a la santidad. Hagamos oración. Señor, hemos fallado tantas veces y nos han fallado tantas veces que a veces se nos olvida que tú estás en el hermano. Tenemos miedo a que nos fallen. Tenemos miedo a ser engañados y por eso a veces nos cuesta ser amables, ser caritativos. A veces nos cuesta entender la realidad de las personas porque se han burlado de nosotros, se han inventado grandes mentiras, grandes rollos de historia que hasta nos hacen entristecer, pero también nos engañan, y eso a veces hiere nuestra caridad y nuestra generosidad. Sin embargo, Señor, y a pesar de tantas cosas, danos el discernimiento para que nosotros ayudemos y sepamos cómo ayudar. Tengamos la valentía, la generosidad, la caridad de poder nosotros descubrirte en el hermano, en el necesitado. Acompáñanos para que este tiempo cuaresmal nos lleve a nosotros a ganarnos el cielo, a través de una caridad honesta en la cual descubrimos tu rostro en el rostro del hermano necesitado. Te amamos, Señor. Guárdanos en tu misericordia y danos tu bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.